A continuación, le corresponde el turno al doctor Dave Hill. Now it's your turn, Dr. Hill. La conferencia que él nos trae se llama Excluding, Including the Racial and Gendered Working Class, Neoliberal, NeoConservative, NeoFascist, Schooling and Education in COVID Times, a Marxist Critical Analysis and Activist Program. El Dr. Hill es profesor emérito de la Universidad de Anglia, Ruskin, UK. El Dr. Hill es un activista político y educativo marxista. Es profesor de investigación en educación de la Universidad de Anglia, Ruskin, Chelmsford, Inglaterra. También profesor invitado de la Universidad Nacional de Castellón de Atenas, Grecia, en el Centro de Investigación de Políticas Sociales de la Universidad de Mixley, Londres. Fue concejal electo del Partido Laborista para el Consejo del Condado de East Sussex y el Consejo de la Ciudad de Brinton en las décadas del 70 y 80. Ha luchado como candidato en 3 elecciones locales, nacionales y europeas desde el año 72, más recientemente como candidato parlamentario en Hove Portslade en las elecciones generales del 2015 para la coalición sindicalista socialista en Gran Bretaña. Es actualmente miembro de la labor Left Alliance y de la Cuarta Internacional. En su larga carrera ha enseñado en el East End en Londres, en el Tower Hamlets College y luego en la Universidad de Northampton entre 1997 y 2010, donde fue profesor de política educativa. Enseñó en la Universidad de Middlesex entre 2010 y 2012 y fue profesor investigador en la Universidad de Anglia. Durante las manifestaciones sindicales y de izquierda le han aplicado gases lacrimógenos. Es profesor invitado de la educación en la Universidad Nacional de Castellón de Atenas y ha ocupado puestos de profesor invitado en distintas universidades. Ahora es profesor emérito de educación, investiga allí. En marzo del 2017 fue nombrado profesor invitado en el Centro de Investigación, Políticas Sociales de la Universidad de Middlesex. Para la traducción, Marí, si está por ahí, que no la veo. Marí, si se puede hacer visible y encender su micrófono, por favor. Ok, les damos un minuto para que se pongan de acuerdo el Dr. Hill con Marí para entender las ideas de cómo se va a trabajar la traducción en continuidad. Ok. ¿Le hablo a él ahora directamente? Ok. Hi, Dr. Hill. Are you hearing me? Hello? Hello? Can you hear me? Yes, I can. Thank you, hear Marie. Me? Yes, perfectly. Thank you, Marie. Thank you, Tatiana. Just a little. Yeah, I understand. Yeah. They weren't able to put the simultaneous translation on, so unfortunately you will have to stop from time to time so that I can translate your conference. Absolutamente. Okay. Okay, colegas, camaradas, colleagues and comrades, thank you for this invitation. Gracias por esta invitación, queridos camaradas. I do not know who invited me, but I am very grateful. No sé quién exactamente me invitó, pero le doy las gracias. And I want to dedicate this little speech to the anti-fascists in Chile, the anti-fascists in Latin America, the anti-fascists throughout the world. Y quiero dedicar esta conferencia a la lucha antifascista en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. But more than that, to those who are fighting neoliberalism, and more than that, to those who are fighting capitalism. Y más que eso, a los que están luchando contra el capitalismo y contra el neoliberalismo. I have, I think, 13 minutes to speak. Creo que tengo 13 minutos para hablar. My paper is a panoptic paper, looking at a
a range of different theoretical levels. Mi conferencia contempla un amplio rango de temas y teorías. So I look at social class, I look at Marxist analyses of state. Me intereso en la teoría marxista del Estado. Different types of Marxist analysis, like reproduction theory, resistance theory. La teoría de la reproducción, de la resistencia. What I think are the three fundamentals of Marxist analysis. Lo que creo que son los tres puntos fundamentales del análisis marxista. Marie, this is working great. Okay. And finally, I look at programs for critical education, programs for schooling, and programs for teacher education. Y programas para la educación, para la enseñanza y la educación inclusiva. In the chat, I have indicated, if you are interested in what I am saying, in the chat, I've indicated how you can look at my chapters, my articles. En el chat indiqué cómo pueden acceder a mis escritos, a mis artículos. Okay, so now, 12 minutes. Now, no delirium lasts forever. No empire lasts forever. No hay delirio que dure para siempre. No hay imperio que dure para siempre. No ruling class rules forever. No economic system lasts forever. No hay clase dominante ni sistema económico que dure para siempre. Not a slave economy and not a wage slave economy. Ni una economía basada en la esclavitud, ni una economía, tampoco una economía basada en salarios de esclavitud. Not a capitalist society that demeans, degrades, and diminishes. Ni tampoco una sociedad capitalista que degrada y disminuye al género humano. And subordinates its working class. Y subordina su clase trabajadora. In particular, through super exploitation, particular gendered and raced and migrant groups. Y particularmente a través de la sobreexplotación y a través de un enfoque de raza, de género y de explotación de los migrantes. I want to quote Lenin. Quiero citar a Lenin. There are decades when nothing happens. There are weeks when decades happen. Hay décadas en las que nada se produce y en cambio hay semanas en que décadas se producen. Brothers and sisters, we are now living in such times. Hermanos y hermanas, estamos viviendo estos tiempos. With COVID and with global austerity, we are in such revolutionary times. Con el COVID y la sociedad capitalista estamos viviendo estos tiempos. We are living in a time of exaggerated class warfare, class war from above. Estamos viviendo un tiempo de lucha de clase excesivamente visible, de lucha desde abajo. Excuse me. We can talk of kleptocratic capitalism, turbo capitalism, or in my writing, in my books and my articles, I talk of immiseration capitalism. Podemos hablar de un capitalismo
criptopráctico de un turbocapitalismo, y yo hablo en mis escritos de un capitalismo, well, I call it immiseration capitalism. Okay. De un capitalismo del empobrecimiento. I mean, it's crazy. It's crazy. If you come down from a different planet and you see that on this planet, 18 billionaires have as much wealth as half of humanity. It is crazy. Es una locura. Si alguien viene de otro planeta y ve que 18% de los millonarios de este mundo concentran la riqueza de la mitad de la población, es una locura completa. I will not give any more statistics except one for Chile. I will give one statistic for Chile. Voy a dar una estadística más para Chile. Okay, so this class warfare from above happens under social democratic governments, under neoliberal governments, and especially under fascist governments like Pinochet in Chile. Esta lucha de clase se puede observar en distintos tipos de gobiernos y también en los gobiernos fascistas como el de la dictadura de Pinochet en Chile. So, under Pinochet, the share of national wealth the share of national income going to the workers dropped from 52% to 31%. In other words, in the States, in Britain, in Chile, under fascism, under neoliberal conservatism, under social democracy, the percentage of income given or taken, earned by the workers gets smaller and smaller and smaller. En los regímenes de neoliberalismo, en los regímenes fascistas, se puede observar que el ingreso de la clase trabajadora disminuye cada vez más. And side by side with the super rich, 5.6 million children die every year because of lack of health care. Y al lado de este fenómeno de los súper ricos, 5.6 millones de niños en el mundo mueren debido a la falta de cuidados médicos, del acceso a los cuidados médicos. Okay, I was silenced by my comrades and colleagues. Wasn't our intention balance to you, so sorry. But the platform wasn't us. It's good to be back. I am not a hacker. I'm a revolutionary, not a hacker. Soy un revolucionario, no un hacker. Es bueno estar de vuelta. So now a little on Marxist analysis. Un poco de análisis marxista. Well, I'm going to quote from Bukharin and Preobrazhensky. Voy a citar Bukharin y Preobrazhensky. In 1920, two Russian communists. Dos comunistas rusos. The ABC of Communism. El ABC del comunismo. Was their book. Here's a quote. In bourgeois society, the school has three principal tasks to fulfill. En la sociedad burguesa, la escuela tiene tres tareas principales. First, it inspires the coming generation of workers with devotion and respect for the capitalist. Infunde el respeto al capitalismo en la clase trabajadora, en lo que será la clase trabajadora. Secondly, it creates from the young of the working class cultured controllers of the working population. Y también la segunda tarea es producir una clase que va a controlar la clase trabajadora.
Thirdly, finally, it assists, obviously, it assists capitalist production by application of science to technique. Y el tercer punto, ayuda a la sociedad capitalista con la ciencia y técnicas. And one more sentence from Bukharin and Preobrazhensky. Y una frase más de Bukharin y Preobrazhensky. Now listen. Escucha. The ministries of education in the capitalist regime are ever on the watch. They ruthlessly purge the teaching profession of all dangerous, by which they mean socialist elements. The ministers of education in the capitalist regime are ever on the watch, always looking. Okay, los ministerios de educación de los regímenes capitalistas están siempre vigilando. And actually, I have lost 5 of my jobs in my life because of my political and my trade union activities. Y yo personalmente he perdido 5 trabajos en mi vida debido a mi actividad política y en los sindicatos. But I live on my feet, not on my knees. Pero vivo parado en mis pies, no en mis rodillas. And I gain solidarity and give solidarity with other socialists and Marxists. Y tengo la solidaridad de otros leninistas y socialistas. Okay, now within Marxist analysis of education, there are broadly 2 perspectives. En la teoría marxista de la educación hay, en general, para simplificar, 2 perspectivas. One is reproduction theory, where schools, as stated by Preobrazhensky and Bukharin, where schools reproduce the existing capitalist system. La primera es la reproducción, en la cual la escuela reproduce el sistema capitalista, como lo acabamos de ver en la cita de Bukharin y Preobrazhensky. And there is the second is coming from Gramsci in particular. There is resistance theory, Marxist resistance theory. Y la segunda es la teoría marxista de la resistencia, principalmente basados en los escritos de Gramsci. And there is a dialectical relationship between the 2 theories. Y hay una relación dialéctica entre las 2 teorías. Of course, the capitalist system tries to reproduce its capitalist relations of production. Obviamente, el sistema capitalista busca reproducir su sistema de producción. And of course, in Chile, in Britain, throughout the world, there is sometimes a big space, sometimes a small space for resistance. Y obviamente, tanto en Chile como en Inglaterra o en el resto del mundo, a veces hay un pequeño espacio y a veces un espacio más grande para la resistencia. Now, to move on. Y para avanzar. I write about socialist and Marxist programs for education, for schools, for teacher education. Yo escribo acerca de programas marxistas y socialistas para escuelas y educación. And many of the proposals are similar to progressive social justice, reformist proposals. Y muchas de mis propuestas son similares a otras propuestas reformistas sobre educación. Now, Marxists accept reforms. We work for reforms. We work to reform the capitalist system. El marxismo acepta lo reformista. Los marxistas trabajamos para reformar el sistema. But unlike social democrats, we go further. Pero a diferencia de los sociodemócratas, nosotros vamos más lejos. Social democrats like Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, social democrats like broad parties of the left in Europe.
Los sociodemócratas, como los principales partidos de izquierda en Europa, they want to make things a bit better. They want to manage capitalism better. Ellos quieren que las cosas estén un poco mejor. Ellos quieren manejar al capitalismo mejor. They do not want to abolish and to replace capitalism. No quieren abolir ni reemplazar el capitalismo. They are satisfied with what Lenin called trade union demands. Ellos se satisfacen con lo que Lenin llamaba las demandas de los sindicatos. That is a more equitable distribution of surplus value. Es decir, una repartición más equitativa del excedente. And we see, do we not see, that when a left social democratic government comes to power, when a left social democrat government tries to make big reforms, y vemos que cuando un gobierno sociodemócrata de izquierda llega al poder y trata de hacer grandes reformas, then the American cavalry, the Secret Service, the death squads come in to destroy that left social democrat government. Vemos que la caballería, que los Estados Unidos llegan, el ejército de Estados Unidos llega con todos los medios posibles para hacer que este gobierno no se quede en su lugar. So we look at the sad history, the tragic history of Chile under Pinochet, of Brazil, Argentina under the dictatorship. Y vemos en eso, la ilustración de eso en la trágica historia de Chile, de Brasil o de Argentina, para mencionar algunas. So, three fundamentals, for me, three fundamentals of Marxist analysis for teachers, lecturers, professors, journalists, cultural workers. Entonces, para mí hay tres fundamentos del marxismo para los gobiernos, para los periodistas, para la gente en el sector de la educación. One is the capital-labor relation. The fundamental feature of capitalist society is the exploitation of the labor power of workers. El primero es la relación entre capital y trabajo y la explotación de los trabajadores por la clase dominante. And when I talk about workers, I mean black, brown, white, men, women, straight, gay, all workers. Y cuando hablo de trabajadores, hablo de todos los colores, de hombres, mujeres, gay, heterosexuales, de toda la gente. The second fundamental is that there is a need for a party, a grouping of parties, even a united front, which has a class program, organization, and activism. La segunda es que hay una necesidad de un partido, de una organización que tenga un entendimiento del funcionamiento colectivo de clase. And the third fundamental is that capitalism must be replaced by socialism, and that change is revolutionary. Y el tercero es que el capitalismo debe ser reemplazado por el socialismo y este cambio es revolucionario. And one little quote, a very famous quote from Marx. Philosophers have only interpreted the world. The point is to change it. Y una cita famosa de Marx, los filósofos solo han interpretado el mundo. El propósito es cambiarlo. I have 5 more minutes. Tengo 5 minutos adicionales. Right. Politically, strategically, there are 3 types of political program.
Marxist program. Desde un punto de vista estratégico, político, hay tres tipos de programas políticos marxistas. One is a minimal program with some reforms. El primero sería un programa mínimo con algunas reformas. Of course, we support reforms. Por supuesto, nosotros apoyamos las reformas. Another is to have major reforms. Un segundo sería tener reformas grandes, importantes. Such as a national health service, such as free education. Como por ejemplo un sistema nacional de salud o la educación pública. And the third is a major program, a revolutionary program, which is to change the social and economic system. Y el tercero sería un cambio aún mayor que intente cambiar todo el sistema productivo. In different ways, not necessarily looking back to historical examples, but in different ways, collectivizing, socializing capitalist industry and agriculture. Y esto sería, se podría hacer haciendo colectivos los medios de producción agrícolas. And finally, the final type of program is what Leon Trotsky called a transitional program. Y el último tipo de programa sería lo que León Trotsky llamaba un programa de transición. Which is a program which is such good sense to millions. Un programa que hace tanto sentido a millones de personas. A program that has mass support, but which capitalism cannot accept. Que tiene un apoyo masivo, pero que el capitalismo no quiere aceptar. Okay, my final section is on Marxist programs for education. Y mi sección final es sobre programas marxistas para la educación. This is a quick list. Esto es una lista rápida. No private schools, no private universities. No a las escuelas privadas y a las universidades privadas. Local democratic, who should control schools and universities? Democratic control. Un control democrático de las escuelas y las universidades. Comprehensive education, all children, regardless of social class, regardless of level of attainment, all children in the same type of school. Una educación integral para todos los niños sin importar su origen social, que todos los niños puedan acceder a la escuela. Encourage critical thinking across the curriculum. Teach children not what to think, but how to think. Educar con un pensamiento crítico, es decir, no decir a los niños qué tienen que pensar, sino cómo pensar. Finally, for schools, schooling, university, higher education, technical education must be free, paid for by the state, paid for by the collectivity. Y finalmente, todas las instituciones de educación, desde la básica hasta la universitaria, tienen que ser gratuitas y pagadas por el Estado. Just for example, when I was a boy, I was in a poor working class family. My schooling was free. My university was free. More than that, I had a grant. I had money to live on. While I was at university, the state gave me money to live on. Everything was free. Cuando yo vengo de una familia de clase obrera y cuando era joven, toda mi educación fue gratuita hasta la universidad, incluso tenía una beca para permitirme estudiar. Okay, and then I have no time, but I also make proposals for teacher education. Y mis propuestas para la educación de los docentes. So
we need sociological, political, philosophical theory within teacher education. Necesitamos teorías sociológicas, antropológicas, filosóficas dentro de la educación para docentes. And we need Marxist critical reflection. Y necesitamos la reflexión crítica del marxismo. For example, to ask of any curriculum piece, any history, any language, anything in the curriculum, to ask, who wins from this knowledge? Who loses? Who is accepted? Who is rejected? Por ejemplo, para cualquier materia, de enseñanza, preguntarse quién gana y quién pierde en esta lógica. And my final 3 sentences, half an hour. Y mis 3 frases finales. My final 3 sentences. We are in, as Gramsci termed it, an organic crisis of capitalism. Como Gramsci dice, estamos viviendo una crisis orgánica del capitalismo. So what is the role of revolutionary, Marxist, activist educators and cultural workers? Entonces, ¿cuál sería el papel de los educadores marxistas en este contexto? Revolutions, like apples, revolutions do not, like apples, simply fall off the tree. La revolución no son como las manzanas que caen de los árboles. Final 2 sentences. The Communist Manifesto explicitly identifies the formation of the proletariat into a class as the key political task, a class for itself, not just a class in itself. El manifiesto claramente identifica el proletariado como una clase que es necesaria formar para el proceso revolucionario. Please. So 3 more words. 3 more words. Educate, agitate, organize. 3 palabras más. Eduquen. What was the second one? Oh, educate, agitate, organize. Eduquen, agiten y organicen. Maddie, you are the best translator I've ever had. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, Marie, por la traducción. Thank you very much, Dr. Hill. When you asked who was the institution that invited you, we was the CELEI, Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, sent you the invitation. Thank you. Thank you.